Generación de corriente. Fuentes. Combustibles fósiles. Producen electricidad a partir de la combustión de gas, petróleo o carbono. En este caso se quema el combustible para calentar las calderas de agua y vapor del agua. Este vapor a alta presión es dispersado contra las aspas de grandes generadores, moviendo y produciendo la energía mecánica necesaria para convertirla posteriormente en energía eléctrica. La energía de biomasa es la que se obtiene de los combustibles orgánicos mediante procesos naturales. Con el término de biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o transformando esta materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener biogás de combustión parecida al gas natural, a partir de desechos orgánicos. Energía eólica. Los generadores eólicos funcionan con la fuerza del viento. Usan los denominados molinos de vientos. Este movimiento de rotación es transmitida al eje del generador eléctrico, el cual transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Los molinos se ubican en los parques eólicos. Energía geotérmica. Las centrales geotérmicas funcionan a través del calentamiento de un líquido que alcanza una gran temperatura, que se destina a producir vapor, con el cual se da impulso a la turbina, que a su vez mueve un generador eléctrico generando electricidad. Energía hidráulica. Son centrales hidroeléctricas las que producen esta energía, y están puestas en lugares donde el agua fluya con mucha fuerza. Se utiliza la energía del agua para hacer girar turbinas, las cuales deben mover grandes volúmenes de agua salada o dulce por un pequeño salto, pero con grandes costos. Energía mareomotriz. Se utiliza en el movimiento de las aguas del mar en las centrales mareomotrices. Todo esto consiste en que las corrientes de agua deben pasar por unas turbinas en las cuales el movimiento de estas genera energía eléctrica. Energía nuclear. En las plantas nucleares, la energía eléctrica se produce a través de la fusión de átomos de uranio, lo que genera una gran cantidad de energía calorífica, que hace funcionar al generador eléctrico. A pesar de parecer un conveniente generador, tiene las contras de ser un generador con altísimos riesgos. Energía solar. Los generadores eléctricos solares transforman los rayos solares en energía eléctrica, que permite abastecer varias formas de uso. La energía producida por los módulos fotovoltaicos es controlada por un generador de carga y reserva las energías en baterías. Todas estas energías utilizan un dispositivo llamado generador para así producir la energía eléctrica, que llega a nuestras casas y alimenta todos nuestros electrodomésticos, heladeras, televisores, celulares, computadoras, etc. ¿Qué es un generador? Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, lo que consigue gracias a la intersección de dos elementos principales que lo componen, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se llama estator. Partes del generador. Estator es la parte fija del generador, la cual está compuesta por una carcasa metálica, siendo esta principio de su soporte. En su interior encontramos el núcleo del inducido, con forma de corona o ranuras longitudinales, donde se alojan los conductores del enrollamiento inducido. Rotor es aquella parte móvil que gira dentro del estator. Esta contiene el sistema inductor y los anillos de rozamiento, mediante los cuales se alimenta el sistema inductor. Bobinado es un enrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, cuya especial geometría le confiere importantes características magnéticas. Y por último, escobillas, un elemento de conducción usualmente de grafito o cobre, el cual mantiene el deslizamiento del contacto eléctrico entre un elemento estacionario y un elemento en movimiento. Funcionamiento del generador. El funcionamiento lo consigue gracias a la intersección de dos elementos principales que lo componen. La parte móvil llamada rotor
y la parte estática que se denomina estator. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, actúa como inductor, para que el otro lo transforme en electricidad, actúa como inducido. Cuando un conductor eléctrico, puede ser un alambre, se mueve frente a un imán, se genera una tensión eléctrica o voltaje entre los dos puntos del conductor. Si conectamos varios conductores en serie, o que comúnmente llamamos bobina, las tensiones generadas se suman. Al cerrar el circuito con una carga, por ejemplo una lámpara, se produce una corriente eléctrica y esta lámpara encendería. Tenemos dos tipos de generadores, según la corriente que se quiera producir. Por un lado tenemos los alternadores, que producen corriente alterna, y por otro lado los dínamos, que producen corriente continua. ¿Qué son los alternadores? Los alternadores son máquinas eléctricas capaces de transformar la energía mecánica de rotación en energía eléctrica, en este caso corriente alterna. En su totalidad son máquinas de corriente alterna síncronas, que son las que giran a la velocidad del síncrono, y están relacionadas con el nombre de los polos que tiene la máquina y la frecuencia de la fuerza electromotriz. Esta relación que hace el motor gire a la misma velocidad que le impide el estator a través del campo magnético. ¿Qué son los dínamos? Son máquinas eléctricas que producen energía eléctrica en forma de corriente continua, aprovechando el fenómeno de inducción eléctrica. Para ellas están dotadas un armazón fijo denominado estator, encargado de crear el campo magnético en cuyo interior gira un cilindro rotor, donde se crean las fuerzas electromotrices inducidas. Cuando está en funcionamiento, hace girar una espira en campo magnético y produce una fe inducida en sus conductores. La diferencia entre la generación de corriente continua y la generación de corriente alterna es el conmutador, las delgas.